Presentaciones para la Escuela Sabática del tercer trimestre de 2024. El libro de Marcos. Lección 5 para el 3 de agosto de 2024. Milagros alrededor del lago. Pero Jesús no le permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales las grandes cosas que el Señor ha hecho contigo, y cómo tuvo compasión de ti. Marcos 5:19. El mar de Galilea, también llamado mar de Tiberíades, limitaba con las regiones de Galilea, Decápolis y Traconite. Este lago y sus ciudades próximas fueron testigos de muchas de las actividades de Jesús. Según su costumbre, Marcos nos hace viajar rápidamente con Jesús desde el lago hasta la orilla de Gadara. Luego vuelve a cruzar el lago hasta Capernaum. Desde allí viaja a Nazaret. Luego cruza de nuevo el lago hasta un lugar apartado. En cada una de sus etapas, Jesús enfrentó retos y obtuvo victorias. Comenzaremos venciendo la tormenta. A continuación acudiremos a Gadara, venciendo a los demonios. Volveremos a Capernaum, venciendo la enfermedad. Y nos trasladaremos a Nazaret, venciendo el rechazo y los desafíos. Y volveremos a cruzar el lago, venciendo la incomprensión. Venciendo la tormenta. Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar: silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Cansado tras un día agotador, Jesús cayó en un profundo sueño mientras viajaban a la otra orilla del lago. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Se levantó un fuerte viento que hizo peligrar a las barcas que viajaban. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Los discípulos despertaron a Jesús, y éste tranquilamente hizo callar al viento. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Este pasaje sigue el patrón común para una revelación de Dios. Cuando Dios hace una revelación especial, hace una demostración de poder, viene un temor humano sobre los que lo ven, hay una expresión no temas, y una revelación o mensaje. Y finalmente se ve la respuesta humana. En este pasaje nos dice así: y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿No tenéis fe? Entonces temieron con gran temor, y se decían uno al otro: ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Dijo al mar: calla, enmudece. Fue la demostración de poder. El temor humano: temieron con gran temor. ¿Y por qué estáis así amedrentados? La revelación del mensaje fue: ¿cómo no tenéis fe? Y la respuesta: ¿quién es este? Venciendo a los demonios. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. El desembarco fue espectacular. A los pocos minutos, todos corrían asustados hacia las barcas. Y Jesús discutía con el demonio las condiciones de su rendición. Bajo sus ásperos modales, el endemoniado reconoció en Jesús a aquel que podía liberarlo. Aunque su clamor quedó ahogado por la voz del demonio, Jesús pudo escucharlo con nitidez y respondió a la fe del hombre. Jesús sacó al hombre de su lugar inmundo, las tumbas, y a los habitantes de la región de su trabajo inmundo, los cerdos. El hombre quedó limpio, sus conciudadanos permanecieron en su inmundicia. Por ello, Jesús envió a este hombre liberado como su representante, para que terminara lo que él comenzó. Esta historia nos enseña que Jesús oye nuestro pedido y puede ayudarnos a vencer cualquier dificultad con la que luchemos.
Venciendo la enfermedad. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Volvemos a encontrarnos con un segundo relato sándwich. En Marcos 5, 21 al 24, Jairo busca a Jesús. Y después, en Marcos 5, 35 al 43, Jesús sana a la hija de Jairo. En medio, Marcos 5, 25 al 34, una mujer es sanada. A pesar de la gravedad de la situación, Jesús interrumpe su camino por algo aparentemente baladí. Alguien le ha tocado. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta? ¿Y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. ¿No podía haber resuelto eso después? ¿No era más importante la vida de la niña? Pero Dios no ve como vemos nosotros. Si la niña moría, podía resucitarla. Si la mujer se alejaba, quedaría en la oscuridad espiritual, pensando que un poder mágico la había sanado. Tu fe te ha hecho salva. Creer en Jesús es el punto principal. Para ella y para Jairo. No temas, le dijo, cree solamente. Y también es el punto principal para ti y para mí. Venciendo el rechazo y los desafíos, primera parte. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. ¿Por qué rechazaron los nazarenos a Jesús? Salió de allí y vino a su pueblo, y le acompañaban sus discípulos. Cuando llegó el sábado comenzó a enseñar en la sinagoga, y los muchos que le escuchaban estaban asombrados, y decían, ¿de dónde le viene esto? ¿Y qué sabiduría es esta que se le ha dado? ¿Y tales milagros que se realizan mediante sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Jacobo, José, Judas y Simón? ¿Y no están sus hermanas aquí con nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Jesús les decía, no hay profeta sin honra, excepto en su propia tierra, entre sus parientes y en su casa. Y no podía hacer allí milagro alguno, excepto que sanó a unos pocos enfermos, poniendo las manos sobre ellos. Y se asombró de la incredulidad de ellos. Y recorría las aldeas enseñando. Estaban sorprendidos de que Jesús enseñara. Lo conocían como carpintero, pero no como maestro o sanador. Conocían a su familia y también sabían que había discrepado con ella. ¿Cómo reaccionó Jesús? Simplemente salió y se dirigió a otros campos de labor. Y este fue el patrón de acción que enseñó a sus discípulos. Y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio a ellos. De cierto os digo que en aquel día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. ¿Has sido rechazado alguna vez como lo fue Jesús? ¿O tuviste que pasar por alguna crisis difícil de entender? ¿Qué aprendiste de esta experiencia que te puede servir para ayudar a alguien que pase por la misma experiencia? Venciendo el rechazo y los desafíos. Segunda parte. Llegamos ahora al tercer relato sándwich. En primer lugar, Marcos 6, 7 al 13 nos habla de la misión de los discípulos y luego en el versículo 30 nos da el informe de los discípulos. En medio, Marcos 6, 14 al 29 nos habla de la muerte de Juan el Bautista. Jesús propone a sus discípulos un gran desafío: ser enviados a predicar por parejas tras recibir algunos consejos prácticos. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias, y no vistiesen dos túnicas. Y les dijo, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Mientras ellos predicaban con libertad, Juan sigue en la cárcel. En contraste con el éxito de los discípulos, Juan sella su testimonio con la muerte. Venciendo la incomprensión.
porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Los discípulos de Jesús necesitaban compartir extensamente con él los pormenores de su misión. Y los discípulos de Juan necesitaban entender por qué había muerto su maestro. Jesús se retiró con ellos, pero una gran multitud se adelantó y lo esperó en la orilla. Al verlos, tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Eran un pueblo sin líder, sin nadie que les guiase. Igual que nos relata 1 Reyes 22:17. Les dijo entonces: yo vi a todo Israel esparcido por los montes, como ovejas que no tienen pastor. Y el Señor dijo: estos no tienen Señor, vuélvase cada uno a su casa en paz. Buscaban un Mesías que les liberase de Roma, pero Jesús les ofrecía un Mesías que los liberase del pecado. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Ante el milagro de los peces, la multitud quiso hacer a Jesús su líder político. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Los discípulos, por su parte, tampoco habían entendido el rol de Jesús, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. ¿Qué hizo Jesús? Rechazó los honores y oró. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. La fortaleza de toda alma reside en Dios y no en el hombre. La quietud y la confianza han de ser la fuerza de todos los que dediquen su corazón a Dios. Cristo no manifiesta un interés casual en nosotros. El suyo es más fuerte que el de una madre por su hijo. Nuestro Salvador nos ha comprado por medio de sufrimientos y penas, por insultos, reproches, abuso, burlas, rechazo y muerte. Él te está mirando, tembloroso Hijo de Dios. Él te dará seguridad bajo su protección.